Reddit pregunta: ¿qué red flag ignoraste solo porque estaba buenísimo /diagonal? No deberías salir conmigo. Eventualmente vas a llegar a resentirme y a odiarme. Eso me dijo. Y yo, claro, le respondí que no era cierto, que no pasaría. Pero adivina qué, tenía razón. Detesto cuando alguien te arruina el final de una historia, como si te contaran el giro antes de que empiece la película. Pero a veces, lo peor no es que lo digan, es que lo vean venir con tanta claridad. Recuerdo a una chica que conocí hace años. Ella tenía una costumbre, les decía a todos los chicos con los que empezaba una relación que, tarde o temprano, se iban a aburrir de ella y la iban a dejar. Lo decía al principio, como si se estuviera protegiendo antes de que alguien pudiera herirla. Y, para su tristeza, y su razón, siempre tenía razón. Algo parecido me pasó a mí. Mi ex solía decir algo parecido: esto es solo la fase de la luna de miel. Eventualmente, no sentiremos esto tan fuerte por la relación. Decía eso cada vez que hablábamos del futuro. Como si estuviera esperando el momento exacto en el que las cosas dejaran de funcionar. Y claro, cuando esperas que una relación se venga abajo, empezás a ver signos de que se está desmoronando, incluso cuando no están ahí. Los buscas. Los creas. Y cuando finalmente aparece una grieta, te convences de que ya está, de que todo terminó. Me lo dijeron. Me lo advirtieron. Y se cumplió. Hoy, 15 años después, puedo decir que la persona con el problema era yo. Me duele saber que salí con gente que no merecía cargar con mis inseguridades. Me apena haber arrastrado a otros a mi caos sin darme cuenta, pero la vida sigue. Afortunadamente, el karma puso las cosas en su lugar, y esa persona está ahora con una familia amorosa, en paz. Y me alegro de corazón. Mientras tanto, yo discuto todos los días con mi gato por el espacio en la cama, y sobre quién tiene el trasero más apestoso. Spoiler, él siempre gana. Su personalidad era básicamente un documento de Word en blanco, pero parecía que lo habían esculpido los ángeles, así que durante 3 meses mi hobby principal fue simplemente ser optimista. Salí con un par de estos. Creíble, y podía quedarme mirando esos abdominales todo el día, pero no podía soportar estar con alguien con un IQ de 12 y 0 hobbies. Siempre que se quedaba, se iba a las 4 de la mañana para irse a su casa porque su compañera de piso sospecharía si no estaba en casa. Pues resulta que la compañera de piso era el novio, que llegaba del trabajo a las 5 de la mañana. Todavía están juntos, tienen un hijo y viven a una cuadra de mí. Me lo dijo sin pelos en la lengua: estoy loca, bien loca. Estaba buenísima, así que eso no me echó para atrás. Me clavó una navaja en la pierna, le dijo a la policía que yo era y me escondió una pistola. En conversaciones separadas me dijo que su hermano era un narcisista, su madre era una narcisista, su padre era un narcisista y su ex era un narcisista. Adivina cómo terminó comportándose. Me mintió sobre cuando era su cumpleaños y luego se enojó cuando llegó su cumpleaños de verdad y yo no dije nada. Usó mi laptop para sacar un préstamo para comprar coca antes de que saliéramos de mi apartamento a cenar. Una vez, la mamá de un tipo con el que salía me dijo, literalmente, sin adornos ni rodeos, que su hijo era un mujeriego infiel. Me lo dijo con la cara seria, como quien ya se ha rendido de advertirle al mundo lo que ve todos los días en casa. Y aún así, ¿sabes qué hice yo? Me quedé con ese imbécil por años. Tenía 18. Estaba perdida, idealista, enamorada de lo que podría llegar a ser, no de lo que era en realidad. Pensaba que con amor, paciencia y buena voluntad una podía salvar cualquier relación. Pensaba que entender su dolor era suficiente para justificar sus actos. Pero no era así. Era una idiota. O mejor dicho, era una adolescente que aún no sabía reconocer el amor propio. En otra ocasión, un amigo me estaba contando lo terribles que eran sus padres. Estábamos en su casa, tomando algo tranquilo. Fue al baño, y en cuanto cruzó la puerta, sus papás me miraron con una mezcla de preocupación y desaprobación y me soltaron. ¿Por qué estás con ella? ¿De verdad pareces buen chico? Ella no es una buena chica. Y yo, sentada ahí, tomándome un juguito como si nada, pensaba,
Wow, hasta sus papás están de acuerdo conmigo. El universo me gritaba señales y yo, obstinada, seguía ignorándolas. La mamá de otro ex me dijo una vez, mirándome con una mezcla de empatía y vergüenza ajena: mi hijo es un vago egoísta. Te mereces algo mejor. Soy mujer antes que madre, y aunque sea mi hijo, no voy a justificar lo que hace. No estoy de acuerdo con cómo te trata. En ese momento, sentí que alguien, por fin, veía lo que yo ya no quería aceptar. Porque cuando estás atrapada en una relación así, te convences de que exageras. Te repetís que no es para tanto, que todos tienen defectos, que podés soportarlo porque en el fondo él no es tan malo. Y sí, claro que tenía momentos buenos. Claro que a veces me hacía reír, claro que a veces se mostraba cariñoso. Pero después venía la realidad. Era controlador. Manipulador a niveles que yo no sabía que existían. Tenía trabajo, sí. Pero aún así se las arreglaba para vivir de mí. Usaba mi plata. No alguna vez, no una emergencia. Siempre. Una vez le di dinero para la gasolina de su carro, porque yo, ingenua, quería ir a verlo. ¿Sabes qué hizo? Se lo dio a otra mina. La llevó a ella. Con mi plata. Y como esa historia, hay muchas más. Como que yo pagaba cosas básicas de la casa, mientras él se gastaba el sueldo en salidas con otras, o en cualquier cosa que no incluyera a nuestra relación. De los 18 a los 22 viví una etapa de oscuridad emocional que me dejó cicatrices. Perdí años. Perdí autoestima. Perdí alegría. Y sin embargo, lo que más me dolió no fue perderlo a él. Fue perder a su familia. Sus padres me trataron siempre con respeto y cariño. Me pedían disculpas por él, como si el peso de sus errores pudiera repartirse. Me juraban que lo habían criado con otros valores, que no entendían en qué momento se había desviado tanto. Cuando los llamé llorando, diciéndoles que ya no podía más, no se sorprendieron. Me entendieron. Me contuvieron. Me abrieron la puerta de su casa, incluso después de la ruptura, como si yo siguiera siendo parte de ellos. Ellos eran maravillosos. Él era el desastre que intenté maquillar durante años. Y esto no fue un caso aislado. Tuve una novia. El papá de ella, con una frialdad que todavía me impresiona, me dijo: yo nunca saldría con alguien como mi hija. Y después hubo otro. Uno de 19. Y probablemente uno de 20 también. Todos distintos, todos iguales. Hombres rotos, llenos de excusas, llenos de ego y vacíos de responsabilidad emocional. Lo que aprendí con los años es simple. Cuando la mamá, o el papá, te advierte sobre su propio hijo, no lo está haciendo porque te odia. Lo hace porque lo conoce desde antes de que supiera hablar. Porque ha visto de cerca lo que vos apenas estás empezando a notar. Y a veces, hay padres que aman lo suficiente como para ser honestos, incluso si eso significa admitir que su hijo no merece el amor que estás ofreciendo. Así que, si algún día una mamá te dice que su hijo es un desastre, un infiel, un vago, un manipulador, créelo. Créelo en serio. No estás loca. No estás exagerando. No lo vas a cambiar. No te va a querer mejor solo porque lo amas más fuerte. Créelo. Y ándate. En serio, pensaba que los dinosaurios no existían. Algo sobre los museos tratando de vender entradas. Mi cerebro hizo pero el tipo estaba hecho un dios griego, así que pensé que podría enseñarle sobre Jurassic Park más tarde. No pude. Salí con un chico a principios de los 2000 que era así. Fue a una universidad religiosa, ya me lo veía venir. Decía que los huesos de dinosaurio los puso el diablo para engañarnos. Supe que no iba a funcionar después de eso. Se metió a mi casa 2 veces y me despertó subiéndose a mi cama y agarrándome el pilín, así que tuve intimidad bastante agresivo con ella. La tercera vez que se metió, vino con un revólver .44 Magnum. Estaba loca pero me gustaba. Me sigo cayendo por las banderas rojas, porque los postes a los que están pegadas están bien buenos.
Cuando le pedí que fuera mi novia, me dijo, palabras exactas, no debería salir conmigo. Soy una... Yo, intentando ser un caballero, le respondí que no lo era, que no debía hablar así de sí misma, que veía algo especial en ella. Le dije que seríamos una gran pareja. Spoiler, si era una... Y no lo digo como insulto, lo digo como hecho literal. No era una metáfora. No era una autocrítica disfrazada de inseguridad. No. Era una declaración clara de quién era y de cómo se manejaba emocionalmente en sus relaciones. Y yo, romántico empedernido y sordo selectivo, decidí ignorarlo. Ahora que lo pienso, lo más raro no fue que ella me lo dijera. Lo raro es que yo no hiciera ninguna pregunta de seguimiento. Nada de, ¿a qué te referís con eso? ¿Estás diciendo que sos infiel? ¿Lo decís en serio o estás bromeando? Nada. Solo asentí, convencido de que lo nuestro sería distinto, porque obvio, conmigo iba a ser diferente. Porque yo la entendía. Porque yo no era como los demás. Qué tierno. Es como si un tipo se me acercara y me dijera, no deberías salir conmigo. Soy un completo cabrón. Y yo, hipnotizado porque se parece a Robert Pattinson, crush aleatorio del momento, le respondiera, tranqui, seguro exagerás. Aunque, siendo sincera, probablemente sí saldría con él igual. Pero tendríamos una conversación, carajo. No me lanzaría de cabeza sin al menos tratar de entender de qué se trata el fuego que me estoy por comer. Y para ser completamente justos, ella no me mintió. Fue honesta desde el primer día. La primera noche que nos conocimos, literalmente la revolqué en el piso de mi baño. Fue una conexión salvaje, física, desenfrenada. Un mes después, yo ya quería exclusividad. Quería tener la charla. Le dije que quería estar solo con ella, que esto iba en serio. Y su respuesta fue algo como, ¿en serio? ¿Querés ponerte exclusivo conmigo? ¿Después de cómo nos conocimos? Me lo dijo con una mezcla de risa y alarma. Como alguien que sabe perfectamente que no está emocionalmente disponible para lo que le estás pidiendo. Como alguien que ya te dijo quién era, pero vos elegiste no escuchar. Y lo más loco es que se preocupaba por mí. No era cruel. No me manipulaba. No me prometía fidelidad, ni compromiso, ni cosas que no podía cumplir. Intentó no hacerme daño. Me dio advertencias. Me mostró quién era. Pero yo fui y toqué el fuego con la mano entera, convencido de que el amor todo lo podía. A veces no hace falta que te mientan para salir lastimado. A veces, la verdad está tan a la vista que duele más darte cuenta de que te lastimaste solo. Y sí, estaba buenísima. Pero eso no quita que, en retrospectiva, algunas preguntas no hubieran estado mal. Un montón. Pero ni siquiera estaban buenos, solo me daban atención. Mi primera novia en la secundaria. Yo era un perdedor y un nerd, pero ella se interesó en mí por alguna razón. Me educan en casa porque tengo esquizofrenia. Una vez intenté apuñalar a mi hermana con un tenedor. Y yo solo asiento y digo, eso es una locura, ¿podemos seguir besándonos? Una inseguridad extrema. Créeme, te va a salir el tiro por la culata. Este es uno insidioso, porque la gente piensa, como yo pensaba, que solo significa que puede ser una fuente de tranquilidad para alguien que te importa. Yo felizmente le decía a mi ex todos los días que era hermosa, y hacía cosas por ella para que se sintiera más segura. El problema era que cada vez que yo tenía un mal día, o cualquier tipo de experiencia negativa, ella encontraba la manera de hacerlo sobre el hecho de que ella no era una buena pareja. Era muy difícil sentirse emocionalmente desregulado, y luego tener que dejar eso de lado para consolar a otra persona. Tampoco ninguna cantidad de tranquilidad era suficiente. Además, las personas inseguras, cuando se acercan a ti, a veces pueden empezar a sentirse cada vez más asustadas de perderte, así que se aseguran de tener respaldos. No es como si eso automáticamente se tradujera en una pareja más leal. La gente romantiza la idea de ser una roca para una persona que no se valora a sí misma, y estoy seguro de que hay situaciones en las que sale bien, pero en mi experiencia fue bastante dañino. La verdadera perra de la inseguridad es que te da un kit de herramientas para descartar cualquier cantidad de tranquilidad.
Tal vez incluso llegues al punto en que cuanta más tranquilidad recibes, más convencido estás de que solo están tratando de ser amables y de no decepcionarte. Como cuanto más avanzaba en mi carrera, peor se ponía mi síndrome del impostor. No fueron años y años de premios, fue solo más acumulación de gente que aún no se había dado cuenta de lo despistado que era. Aquí está mi historia modelo de lo jodida que está mi inseguridad. En la universidad, pasé por NROC, con la intención de ser aviador naval. Después de terminar mi inducción, fui a visitar a mis familiares, usando mi uniforme blanco brillante porque, ¿por qué no, supongo? Recuerdo que mi abuelo abrió la puerta para verme. Era un veterano de la Marina de la Segunda Guerra Mundial, y dijo algo como, será mejor que salude, tenemos un oficial aquí, y me saludó, mientras sonreía ampliamente. Mi cerebro no estaba dispuesto a aceptar que mi abuelo solo estaba siendo un abuelo orgulloso. No, obviamente se estaba burlando de mí porque me veía tonto con el uniforme, o, quién sabe por qué, probablemente tuve 10 ideas diferentes en 10 segundos. Independientemente de cuáles fueran, la cosa es que el estúpido demonio de la inseguridad en la parte posterior de mi cabeza me robó el simple disfrute de un momento de amor con un familiar. Y medio año después murió, y yo todavía no estaba dispuesto a creer que sintiera ningún orgullo por mí. Es una espiral realmente jodida. He engañado en todas las relaciones que he tenido. Al menos fue honesta. Ella le puso los cuernos a su marido para estar conmigo. Me acuerdo que un día pensé que me iba a poner los cuernos a mí. Las cosas salieron tal como te lo esperas. Nuestra primera cita fue en una convención de anónimos. Yo nunca había visto sustancias ilegales en mi vida. Solo me había emborrachado un par de veces. Fue divertido, pero inesperadamente, una primera cita en una convención anónimos es, de hecho, una bandera roja tan grande como te imaginas. Me dijo eres muy buena persona, no deberías estar conmigo. Sí, tenía razón. La mentira, el engaño, el comportamiento falso y la manipulación. Lo aguanté por 3 años y hace casi 2 meses que me liberé. Mi ex marido, cuando estábamos saliendo, le pregunté cuáles eran sus mejores y peores cualidades. Para lo peor, dijo egoísta. Ahora, yo interpreté eso como roba las cobijas y se come la última papa frita. No en un tipo de egoísta de estoy enojada contigo por programar la cirugía importante de nuestro hijo durante mi tiempo de casa y me iré a casar después de la cirugía de todos modos. El doctor me dijo que la programara lo antes posible y tomé la primera opción disponible. Nuestro hijo sintió un montón de dolor después de eso y me quedé sola con nuestro hijo de 18 meses para que él pudiera ir a cazar. Supe que se acabó después de eso. Definitivamente debería haberle pedido que elaborara lo que significaba egoísta. Ignoré el libro que me dio en la segunda cita, que se titulaba Te odio, por favor no me dejes. Lidiando con el trastorno límite de la personalidad. El segundo date me llama mientras estoy en el baño para decirme que me está abandonando en el show al que íbamos. Estábamos en medio de la nada. Después se rió y dijo que estaba bromeando. Sí, no tenía idea de lo baja que era mi autoestima. Sentía que tenía que aguantar esto o sería una de esas mujeres pesadas y quejumbrosas. Me persiguió y me hizo Love Bombing una sociópata con carnet. Justo antes de que bajara la guardia e ignorara las señales de alerta gigantescas que tenía enfrente, porque claro que sí, tuvo un momento de lucidez y me dijo todos mis ex empiezan siendo personas sanas y felices, con ganas de hacer cosas, y por alguna razón terminan como cascarones vacíos. También dijo yo no tengo novios, tengo proyectos. Uy, qué miedo. Ella era muy callada. Al principio pensé que era tímida, reservada. Después entendí que era porque estaba profundamente deprimida. Y más tarde, entendí algo aún más importante, yo no estaba emocionalmente preparado para estar en una relación con una persona clínicamente deprimida. Aret, quiero agregar algo porque esto está llamando la atención. Si estás lidiando con depresión, claro que mereces amor, compañía y compromiso. Eso no está en discusión. Podés encontrar a alguien que te ame bien, que te acompañe en tu proceso y que construya una relación sólida con vos, incluso en medio de momentos oscuros.
La depresión no es una bandera roja universal. No es que estar deprimido te haga menos valioso, ni menos digno de una relación. Pero sí fue una bandera roja para mí, porque no era la persona adecuada para estar en esa situación, porque no tenía las herramientas, ni la madurez, ni la estabilidad emocional para sostener a alguien en ese estado mientras yo mismo batallaba con mis propias cosas. Yo tengo ansiedad. Y descubrí, con dolor, que esa relación, por más cariño genuino que existiera entre nosotros, sacaba lo peor de ambos. Era como intentar curar una herida abrazando otra herida. Nos queríamos, sí, pero no podíamos darnos lo que necesitábamos. No éramos compatibles emocionalmente para ese momento de nuestras vidas. Con el tiempo, ella encontró a alguien más. Se casó. Tuvo hijos. Está mejor. Mucho mejor. Y yo también. Mirando hacia atrás, veo esa historia con una mezcla de tristeza, gratitud y aprendizaje. No fue fácil, pero me enseñó mucho. Nunca más estuve en una relación con alguien que atravesara una depresión clínica, pero sí he visto relaciones donde una de las personas la vivía de cerca, y puedo decir que, aunque es posible que funcione, requiere un tipo de presencia y energía emocional que no todo el mundo tiene. Y eso está bien. Salir con alguien con depresión puede ser, en sí mismo, una experiencia muy deprimente, especialmente si no sabes cómo acompañar sin intentar arreglar o sin absorber todo el dolor del otro. Desde afuera, lo que noté es que esas relaciones tienden a funcionar mejor cuando la persona que acompaña tiene una base emocional muy sólida, una energía naturalmente optimista, y una gran capacidad de establecer límites sanos. No se trata de ser fuerte porque sí, sino de tener las herramientas para no desmoronarte vos también en el proceso. Yo no las tenía. No entonces. Quizás todavía no. Y me parece importante poder decir eso sin culpa, porque a veces, la persona correcta no sos vos. Y reconocerlo también es una forma de amor. Evadiendo un montón, con problemas de 1000 maneras, en la lona, adicto. El tipo más bueno que he visto. Absolutamente ridículamente bueno. 1,5 años de estar bien clavada. Ahora básicamente ya me lo saqué de encima. Cuando empezamos a salir, me dijo sin rodeos, mi marido está en los House Angels. Y resulta que, debería haberle prestado más atención a eso. Su departamento era literalmente un colchón en el suelo, rodeado de una cantidad alarmante de botellas vacías de Gatorade. La explicación que me di a mí mismo, está enfocado en sus metas. Sí, claro. El rey de la hidratación y la visión a futuro. Al principio todo era más divertido que preocupante. Tuvimos una fiesta en la piscina apenas empezamos a salir. Ella se emborrachó al punto de que, cuando todos se habían ido, todavía intentaba meterse a la piscina completamente de... Estaba tan borracha que honestamente no era segura ni para una bañera, y mucho menos para una piscina. Pensé que era solo una noche loca. Una excepción. Spoiler, no lo era. Unos años después de casarnos, el tema con la bebida se volvió un problema serio. Perdió un par de trabajos por eso. Había momentos en los que no sabía si estaba acompañando a mi esposa o siendo su niñero. Momentos en los que el amor se mezclaba con frustración, y la rutina diaria era una montaña rusa emocional constante. Pero, afortunadamente, se recuperó. Con trabajo, con apoyo, con terapia, con tiempo. Hoy seguimos casados, y puedo decir que estamos bien. Pero pasamos años muy duros, y no le desearía ese camino a nadie. El amor no siempre basta, y hay etapas donde lo único que te mantiene es la esperanza de que todo mejore, y a veces, mejora. Pero otras veces, no. Otra señal que ignoré completamente, me dijo que todas sus ex eran unas locas. Cada una de ellas. Y, de alguna forma, yo pensé que iba a ser la excepción. Que conmigo sería diferente. Que yo no la volvería loca. Que yo no sería el siguiente en esa lista. Spoiler número 2, nadie es la excepción en una historia que se repite. También me dijo, casi con orgullo, que, mi primera prioridad es y siempre seré yo misma. Y aunque suena a independencia, también escondía una verdad más egoísta de lo que quise admitir en ese momento.
Estar en una relación con alguien que siempre se elige a sí mismo antes que a nosotros es como remar con una sola pala, tarde o temprano empezás a girar en círculos. Ah, y un pequeño detalle más, porque, claro, la historia no estaría completa sin esto. Durante nuestra relación, se mudó temporalmente con su exnovio, que también resulta ser su hermanastro. No tengo ni energía para explicar ese capítulo. Lo que aprendí es que las señales están ahí. Siempre están ahí. A veces vienen en forma de advertencias directas, otras como actitudes que decidís romantizar o minimizar. Y aunque el amor puede con muchas cosas, no debería implicar perderte a vos mismo intentando salvar al otro. Me dijo que no había superado del todo a su ex, que le había puesto los cuernos. Más de 2 años después, me puso los cuernos con ese ex. Ella estaba casada. Pero no era solo eso, tenía una codependencia profunda con su mamá, que era abiertamente narcisista. Una relación tóxica que la marcaba y la condicionaba en formas que no comprendía del todo en ese momento. Me dijeron, y no una, sino muchas veces, que todas sus ex habían sido locas. Y, de alguna manera, yo pensé, seguro que yo seré diferente. Yo voy a poder con esto. No va a ser igual. Spoiler, no fui diferente. No fui el elegido, ni la excepción. No fui el héroe ni el salvador. Simplemente fui otro capítulo en su historia complicada. Ella estaba rebotando fuerte. Venía como un tren de carga que no se detiene. Y yo, como tonto enamorado, caí en esa velocidad, en esa intensidad sin frenos. Me enamoré a lo que *to, sin condiciones ni reservas. No terminó muy bien, para ser honestos. Hubo dolor, confusión, pérdida. Pero ahora, en retrospectiva, no la resiento. No guardo rencores. Porque entendí que a veces, las personas simplemente no están listas para amarse a sí mismas, y menos para amar a alguien más. Y que amar así, sin cuidado ni límites, también duele. Nos enganchamos a las 3 horas de habernos conocido, y ojo, eso no es una bandera roja, sería un poco hipócrita juzgar por eso. Al día siguiente vino a mi casa, y esa noche fue, sin exagerar, lo más cerca del cielo en la tierra que voy a estar. Era chévere, nos reímos, hablamos hasta que nos dolió la garganta, parecía que podíamos pasar horas sin aburrirnos. Había una conexión genuina, algo especial en el aire, pero, con el paso de los días, empecé a notar un patrón curioso, o quizá una pequeña alarma que yo quise ignorar, era vaga con los detalles de su vida. Cuando la invitaba a salir, decía que sí con entusiasmo, pero esos planes se caían una y otra vez en el último minuto. Pensé que sería por cosas fuera de su control, hasta que finalmente me soltó que su mente no estaba en el lugar correcto. Fue una manera suave de decir que no quería continuar, aunque yo sabía que había más detrás de eso. En alguna conversación me había contado que era, pero que prefería a las mujeres. Yo, ingenuo y un poco iluso, pensé, debo ser especial o algo así. Luego, con el tiempo, creí entender que para ella los hombres eran solo para divertirse y las mujeres para relaciones serias. Al final, creo que fui una especie de lado B, un secreto guardado, algo que ella no estaba lista para mostrar al mundo. Un detalle loco de aquellos días, un tipo llegó a clase con una bolsa de basura como impermeable. Sí, literal, una bolsa de basura. Así de raro era todo. Pero de alguna manera, esas rarezas formaban parte del encanto caótico que vivíamos. Y a pesar de todo eso, hoy llevo 15 años casado con ella. Sí, parece una locura, lo sé. Pero ahí estamos, sobreviviendo y hasta disfrutando. Y una anécdota que nunca voy a olvidar, una vez, durante un vuelo, ella aplaudió cuando el avión aterrizó. Un acto que para mí fue totalmente imperdonable, una verdadera afrenta a mi sentido de la compostura aérea. Pero luego lo entendí. Sus brazos son fuertes, capaces de aplastar una sandía sin esfuerzo, y en mi cabeza decidí recategorizar ese momento como una muestra apasionada de amor por los viajes aéreos seguros. Así es nuestra historia, llena de momentos extraños, señales confusas, risas inesperadas y mucho cariño. No siempre fue fácil, ni perfecto, pero fue real. Y después de todo, eso es lo que importa. Él tenía 3 hijos con 3 mujeres diferentes. No tenía una relación con ninguna de ellas.
y ninguno de sus hijos vivía con él. Y yo sabía que eso debería haber sido suficiente para levantar no una, sino una muralla de banderas rojas. Pero el cuerpo de ese hombre, Dios mío, la atracción fue instantánea. Era de esos que te desarman con una mirada, que saben moverse, hablar y tocar como si leyeran tu mente. La intimidad con él era salvaje, intensa, de esas que no se olvidan fácil. Jamás hubiera tenido una relación formal con él, ni mucho menos un hijo. Eso lo tenía claro desde el inicio, pero aún así, monté ese caballo hasta que no soporté más su actitud. Y honestamente, mi estupidez también fue intensa. En nuestra primera cita, vi que tenía tatuado, a la mierda, en los nudillos. Literal. Me reí nerviosa, pero algo dentro de mí dijo, ojo con esto. Para la cuarta cita, ya estaba en proceso de borrárselo con láser porque era el último deseo de su madre antes de morir. Ese momento fue extraño. Vi a un tipo que llevaba su rabia en la piel, ahora tratando de cumplir un deseo tardío, y pensé que quizá había algo de redención ahí. Debí haber corrido entonces. Pero no. Seguí. Me quedé. Me aferré a la parte buena, a la parte que me hacía sentir deseada, viva, distraída de otras cosas que no quería ver en mi propia vida. Y seguí dándome con el palo de la estupidez. Por suerte, un día me desperté emocionalmente. Me di cuenta de que ese hombre no tenía nada para ofrecerme más allá del cuerpo, que el viaje intenso que estábamos teniendo era más desgaste que placer. Me fui. Y hoy, puedo decir con alivio y orgullo que me casé con un hombre maravilloso. Un compañero real, estable, que sabe amar con madurez. Y sí, amo mi vida. Pero para llegar acá tuve que aprender algunas cosas por las malas. Otras experiencias que ignoré, y no debería haberlo hecho. Decía lo que fuera necesario para no quedar mal. Era capaz de contradecirse dentro de la misma conversación con tal de evitar admitir que estaba equivocado. Al principio parecía simplemente testarudo. Pero con el tiempo entendí que vivía en una narrativa personal donde él siempre tenía razón, aunque eso implicara cambiar los hechos según su conveniencia. Y eso era peligroso, porque hacía que nunca supiera dónde estaba parada realmente. Las reglas de la relación cambiaban constantemente, según lo que él quería en el momento. No había base. No había diálogo real. Solo su versión, en su mundo. Se quejaba violentamente de cómo manejaba a la gente, y él manejaba igual. Literalmente se quejaba de conductores agresivos y luego era igual o peor. Un pequeño pero claro ejemplo de hipocresía emocional y falta total de empatía. Recuerdo haber pensado, cuando empiece a tratarme a mí como trata a esa gente, me voy. 5 años después, y un matrimonio fallido, me quedó claro que esa persona no tenía la capacidad de procesar la vida desde otra perspectiva que no fuera la suya. Era incapaz de asumir responsabilidad en absolutamente nada. Todo lo malo era culpa de alguien más. Siempre. Y la gran lección. La atracción física puede ser una... La química puede nublarte. Las excusas emocionales que nos contamos. Está pasando por un mal momento. Yo puedo ayudarle. Esto no es tan grave. Pueden hacernos perder años. Años. Pero hay que saber decir basta. Hay que dejar de romantizar el caos. Hoy estoy donde quiero estar. Pero aprendí a la fuerza que el cuerpo perfecto no compensa un alma desordenada, y que el no salva a nadie de una vida emocionalmente inestable. Y si alguien tiene tatuado a la en los nudillos, capaz, solo capaz, no es una fase rebelde, capaz es una advertencia literal.